Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Muy buen lunes, queridos compañeros orejanos. Es un gusto recibirlos en este nuevo programa de Paremos la Oreja, correspondiente al 29 de abril del 2024. Y ya comenzaremos sin más demora. Les contamos que tendremos en nuestro salpicón la actividad del 1 de mayo, plebiscito y seguridad social. El 30 de abril, Día de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales, enmarcado en el Día de la Memoria sobre la Ley de 8 horas. Por la vereda del frente, les proponemos un resumen de la visita y posterior entrevista al director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno. Y nuestra sección Orejanos, el movimiento desde la Junta Departamental de Durazno. Comenzamos de esta forma. Nessa luta final, uma terra sem amo, a internacional, bem unidos passamos nessa luta final, uma terra sem amo, a internacional. Esta semana se conmemora el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en el mundo. Por supuesto que es un día de rebelión, no de descanso. Es un día no ordenado por los portavoces de las instituciones que tienen encadenados a los trabajadores. Eso, en el año 1885, era la frase que identificaba a los colectivos que en Chicago luchaban por sus derechos laborales. Este 1 de mayo no será un 1 de mayo común y corriente. Nos encuentra a todas y a todos involucrados en el camino de una nueva consulta popular que hemos logrado con el trabajo militante de cada uno y cada una en todo el país. Y saludamos a los y las trabajadores, pero también celebramos el haber llegado a más de 400.000 firmas para que se consulte a nivel popular y exigimos que se siga considerando una transformación de la seguridad social más equitativa, más solidaria y más justa. Ni esclavos ni hambrientos habrá, la tierra será el paraíso. Este 1 de mayo nos encontraremos en la avenida Frugoni a partir de las 15 horas para reivindicar y reclamar, como cada 1 de mayo, en el marco de nuestro día. Feliz día a los y las trabajadoras rurales en su día. Hoy es un día feriado, no laborable, pago para los trabajadores que se desempeñan en esa tarea. En caso que se trabaje, les tienen que pagar doble.
Este feriado fue votado en el año 2012 durante los gobiernos del Frente Amplio, al igual que la ley de 8 horas para el mismo sector. Mientras la ley de 8 horas para los trabajadores en general se votó en Uruguay en 1915, la ley para los trabajadores rurales se hizo 93 años después. Esto habla a las claras de la presión que han ejercido los patrones en el sector rural hacia los distintos gobiernos. Casi un siglo se demoró y tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno para que se le reconocieran los derechos de los trabajadores rurales. Aún hoy, las gremiales agropecuarias, aprovechando el gobierno que tenemos, las gremiales agropecuarias que representan a las patronales siguen presionando. En 2023 el gobierno, fiel a los Maya Oro que acumularon millones de dólares durante la pandemia en sus cuentas bancarias en el extranjero, votó a favor de los poderosos en los consejos de salario. La patronal rural se negó a considerar siquiera la plataforma de los trabajadores rurales si estos no estaban dispuestos a flexibilizar la ley de 8 horas. Esta ley que se votó 100 años después que la del resto de los trabajadores. Estos sectores, la patronal rural pretende que los trabajadores estén dispuestos a flexibilizar la ley y a permitir que negocien directamente con los trabajadores sin la intervención sindical. Como el sindicato no accedió, no se tuvo en cuenta la plataforma propuesta y el gobierno, como dijimos, votó en contra de los trabajadores y a favor de la patronal. ¿Cómo cambia la cosa según quién gobierna, no? Resulta que al final la familia rural no es tan familia a la hora de repartir las ganancias y las horas que hay que trabajar. La ley de 8 horas permite que el trabajador trabaje más tiempo si quiere, pero si esto sucede debe cobrar horas extras. Y ahí es donde a los patrones no les gusta, acostumbrados a explotarlos de sol a sol, como decían unos chinos japoneses que trajo Vidalina Durazno hace unos cuantos años. Si bien la ley refiere a quienes son dependientes de un patrón, a los asalariados propiamente, hay muchos trabajadores rurales que lo hacen por cuenta propia en el marco de lo que es la producción familiar. Vaya para ellos también el saludo. Sabemos de sus padecimientos en el caso de quienes no son propietarios de los padrones que explotan. Las presiones de las grandes empresas vinculadas a la soja o la forestación, llevando los precios de la renta hacia arriba, obligando a abandonar el campo, buscar otro, o dejar definitivamente lo que es una forma de vida que les gusta, que es lo que saben hacer, que es la que comparten con sus familias. Más de 1000 aspirantes a colonos, verdaderos aspirantes a colonos, no como el candidato oficialista Delgado, que el Frente Amplio lo tuvo que echar de un campo del instituto que usurpaba. Más de 1000 aspirantes a colonos están en lista de espera. De las entre 8.000 y 10.000 hectáreas que compraba el Instituto de Colonización en los gobiernos del Frente Amplio, hoy el instituto no compra ni 100 hectáreas al año. Muchos de estos aspirantes son también peones de estancia que han podido comprar un pequeño rodeo y aspiran a establecerse con sus familias en el campo. Es prioridad del Frente Amplio, en caso de llegar al gobierno, retomar la senda de la compra de tierras desde el Instituto de Colonización, así como respetar a rajatabla las leyes que amparan los derechos de las y los trabajadores. Tierra, trabajo, mejores salarios, viviendas dignas, educación y servicios de salud para la población rural. Esta debe ser nuestra prioridad para el sector. Salud. Somos un lugar común, somos una guerra de luz, somos un instante decisivo, somos solo un par de archivos, somos solamente dos, somos más que vos y yo, somos los campeones en amarnos, en mirarnos sin confesar. El pasado miércoles 24 se llevó a cabo en nuestra casa orejana, ubicado allí por Manuel Oribe, un conversatorio denominado Ni gente sin techo ni casa vacía. Los responsables de llevar a cabo este conversatorio fueron la responsable del merendero independiente, Marianela Arismendi, la arquitecta Gabriela Salaberry, el trabajador social Rodolfo Martínez y el director de Tierras, Viviendas y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, el compañero Sebastián Moreno. Allí se llevaron adelante una charla donde pudieron expresar cada uno de sus experiencias en su rubro sobre la necesidad de poder tener un techo digno. El director de Tierras, Vivienda y Hábitat de la Intendencia de Montevideo dio ejemplos importantes y responsables que la Intendencia Departamental de Montevideo están llevando a cabo en la redistribución de tierras para
cooperativas y para viviendas en general. Bueno, tenemos el tema de la vivienda como un tema fundamental. Un tema fundamental, sobre todo vinculado a los sectores populares y la dificultad de acceso a la vivienda que tienen los sectores populares que están teniendo. Claramente un ejemplo de eso lo vimos hoy en el barrio Cementerio que estuvimos recorriendo. Un grupo de mujeres vecinas que se ha conformado para poder acceder a la vivienda de manera colectiva, con toda la disposición para construir, con toda la disposición para poner de sí, para poder llegar a esa vivienda, y bueno, que no están pudiendo avanzar. En este caso lo que nos comentaban hoy era por la falta, en particular la falta de tierra o de respuesta desde la Intendencia de Durazno con el tema de la tierra. Una de las cosas de las que vamos a hablar hoy en el conversatorio, el tema de la tierra, la experiencia en este caso de la Intendencia de Montevideo con la cartera de tierras que ya existe desde los años 90 en Montevideo, a partir de fue una creación de Tabaré Vázquez, y a partir de esa, es como la política de Estado, digamos, de lo que es la Intendencia de Montevideo, que se fue perfeccionando, que tiene diferentes mecanismos de acceso a la tierra. De eso vamos a hablar hoy, cómo se acuerda con las diferentes federaciones de cooperativa, cómo se entrega la tierra, cómo se decide qué tierra comprar y cuál no, porque cada decisión de eso es una decisión política de cómo se construye la ciudad. Y bueno, hoy lo que estuvimos corroborando esta primera visita es eso, ¿no? Es la gran disposición que siempre vemos y también vemos en Montevideo, ese evento del país. Esa disposición que tiene la gente a colaborar, que las políticas públicas se lleven adelante en conjunto, porque hay una capacidad organizativa en los barrios, hay una fuerza, unas ganas de salir, y hay muchísimo para aprovechar de los barrios, para poder trabajar en conjunto, desde el Estado con los barrios. Muchas veces eso se desaprovecha, a veces con políticas más iluministas, si se quiere, ¿no? Yo sé lo que es bueno para vos y lo digo, y en realidad es fundamental gobiernos de cercanía, de charlar con la gente, de escuchar, de dialogar. No siempre tiene razón uno ni el otro, hay diálogo, diálogo muy sincero y muy común y corriente, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo ni es un invento extraterrestre, es el diálogo, el viejo diálogo humano. Y te encontrás con esto, con muchísima gente como las que vimos hoy. El colectivo Mariana era una de las vecinas que estaba hablando, y Gladys, y bueno, todas las otras vecinas que estaban ahí, con muchísimas ganas de progresar, muchísimas ganas de progresar. Y el Estado tiene que aprovechar eso, y el Estado tiene que basarse en eso y tiene que trabajar en eso. Una de las cuestiones, me parece a mí, que hay que ver es cuáles son las condiciones de vida, cómo vive la gente, ¿no? Generalmente, si está en un asentamiento, en general, tiene peores condiciones, pero no necesariamente. A veces hay zonas formales de la ciudad que tienen problemas de infraestructura, pero que además tienen otros problemas, ¿no? No solo la vivienda, tiene problemas de trabajo, de ingresos, de bajos ingresos, temas de convivencia, de seguridad. Entonces, el tema de la vivienda en sí es un tema fundamental, porque el derecho a la vivienda te permite ejercer otros derechos, ¿no? Pero no puede ser lo único, y no puede ser nunca ser tratado como lo único. Es decir, agarrar 40 familias y poner 40 viviendas no solucionan los problemas de ingreso, no solucionan los problemas que tiene esa familia de poder acceder a la comida, no se comen ladrillos. Entonces, si no hay una política de trabajo, hoy justamente las vecinas decían eso hoy mismo en el barrio Cementerio. La principal política de prevención de esto de asentamientos y ocupaciones es una política de trabajo. O sea, si la gente tiene trabajo y tiene ingreso y puede pagar un alquiler o puede pagar una cuota, esa es la mejor política de prevención. Si eso no existe, vos podés construir todas las viviendas que quieras, pero la gente va a seguir teniendo ese problema, que es el problema fundamental. Entonces, la mirada tiene que ser mucho más grande que el tema de la construcción de vivienda, que tiene que haber, que se tiene que construir muchísimo más de lo que se ha hecho. Pero en particular tienen que ser miradas integrales de verdad. O sea, tiene que estar todas las dimensiones. Muchas veces el Estado se divide en el ministerio este y el ministerio aquel, pero los problemas de la gente no son de un ministerio. Hoy tengo un problema del Ministerio de Trabajo y hoy tengo un problema del Ministerio de Salud. No, los problemas de la gente son integrales y esas tienen que ser las soluciones. Lo que no puede pasar, que hoy también es un ejemplo que nos plantearon en el barrio, en el cementerio, lo que no puede pasar es que el Estado haga sus programas y después intente que la gente entre en esos programas. Entonces, cuando es al revés, vos tenés que hacer los programas y adecuarlos a cada lugar de acuerdo a la necesidad de la gente, y no al revés. El Plan Juntos existe desde el 2011, el Programa de Mejoramiento de Barrios que regulariza asentamiento existe desde 1999, y el Programa Nacional de Relocalizaciones existe, que es realojo de asentamiento de zonas inundables, que acá es muy importante, existe desde el 2011. Entonces, en realidad, ahí no hay mucho invento. Más o menos, incluso te diría que es un reconocimiento de las líneas que se venían trabajando antes. El Ministerio de Vivienda en este periodo tuvo una pausa de 2 años y medio, pero una pausa paró. No hubo política de asentamientos por 2 años y medio. Devuelvo de vuelta el ejemplo del barrio Cementerio hoy. Es un barrio de ladrilleros, pero el Estado no les compra ladrillos. Entonces, se compran los ladrillos, no sé, en Florida o en algún otro lado.
cuando hay espacio para generar sinergias, para generar círculos, para generar a nivel local y no se aprovechan, eso es porque tampoco hay una política de desarrollo, más de desarrollo locales, pero también de desarrollo a nivel de país, más estratégica, ¿no? Todo lo que se hace con la madera, cómo se llega al tema de la vivienda de madera, y después importan madera para hacer las viviendas. Entonces, en realidad, es necesario un pensamiento mucho más general que cómo hago una casa, ¿no? Pues la política de vivienda o la política de desarrollo social o la política de desarrollo, la política de vivienda en particular no puede ser hago casas. Eso se hizo, eso pasó en los años 90, son los núcleos básicos evolutivos que tienen 83.000 problemas sociales hoy por hoy, porque era pongo casa donde sea, la gente que donde sea, sin ningún razonamiento social, sin ningún razonamiento integral de cómo se genera trabajo, cómo se genera empleo, y bueno, después pasa lo que pasa. Hoy tenemos varios problemas en los núcleos básicos construidos en los años 90. ¿Cómo podré decirte que te quería? ¿Cómo quieren los niños? ¿Cómo se quiere a la vida? ¿Cómo a la vida? Una mirada tuya me enamoraba. Y justamente en estas actividades que hacemos como orejanas, orejanos, tenemos aquí para compartir el rol fundamental de nuestros referentes en la bancada orejana en la Junta Departamental de Durazno. Siempre vamos a tener un espacio para compartir lo que ellas y ellos traen y comparten allí también en ese espacio de representación pública. Con respecto a la salud pública en la ciudad de Sarandí, sabido es que en campaña electoral en el año 2019, en la Plaza Doctor Enamorado de la ciudad de Sarandí, el hoy presidente de la República prometió que en Sarandí los niños y las niñas iban a poder nacer. Y ello lleva a que el poder nacer en Sarandí se tenga que contar con un equipo multidisciplinario para brindar las garantías que exige la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Eso quiere decir cirujanos, anestesistas, pediatras, parteras. Y en Sarandí no se cuenta con absolutamente nada de eso. Por lo tanto, se hacen traslados en ambulancia hacia la ciudad de Durazno. Pero se han dado ocasiones que en la ciudad de Durazno tampoco se cuentan con esos especialistas y como al decir de un usuario de la salud pública, los niños y las niñas en el departamento de Durazno que están afiliados a una mutualista privada, nacen en Durazno. Los niños que sus madres están afiliadas a la salud pública, se atienden en la salud pública, nacen en Uruguay, porque se ha dado casos de niños del departamento de Durazno que han nacido en Soriano, en Flores, o mismo han sido trasladados incluso hasta Montevideo. Esa es la situación que se sigue teniendo en cuanto a la salud pública en nuestro departamento, y puntualmente en el Centro Auxiliar de Sarandí seguimos insistiendo que no alcanza solamente con ser una unidad ejecutora independiente. También se necesita un presupuesto acorde que permita contar con más especialistas en todas las ramas. Es la canción que canto en madrugada, solo de amor. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana con más novedades. Un abrazo enorme para todos. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales. Orejanos Durazno
o por el 098 37 45 00.